Oye, y creo que tú empiezas escribiendo literatura infantil, ¿no? ¿Cómo es que das el salto a otro tipo de literatura? ¿Cuáles fueron, no, y los porqués? Bueno, yo me empecé escribiendo para niños pensando que era más fácil, porque como no me atrevía a escribir novela, pensé, bueno, esto de escribir para niños seguro que es más sencillo. Mentira, porque escribir para niños es muy difícil. Pero tuve suerte porque con mi primer libro ya me dieron ese premio del Ministerio de Cultura. Entonces eso me dio bastante seguridad, porque yo soy una persona muy insegura. Y bueno, durante una temporada me dediqué solamente a escribir para niños. Y bastante más adelante consideré que ya podía introducirme en el mundo de la literatura de adultos, pero mi primera novela la publiqué con casi 40 años. O sea, ya tenía escritos, no sé, 20 libros, una cosa así, hasta que me atreví a publicar una novela. 20 libros, Carmen, y estos 20 libros eran principalmente de literatura infantil. Claro, claro. Lo que pasa es que, bueno, es verdad que algunos libros son muy finitos. Por Ajá. ejemplo, tengo como una colección de cuentos bíblicos que fue lo segundo que publiqué y que es la historia de Jesús, la historia de Abraham, la historia de David. Y es verdad que son libritos, pero a lo mejor tienen, yo qué sé, 15 páginas cada uno, ¿no? Pero si los cuento todos, sí, al final eran un montón. ¿Y qué Oye, es? Perdón, sí, perdón. adelante. Bueno, es que mi pregunta era, además de, de la inquietud esta de la escritura, ¿no? De querer escribir algo que a ti te llame la atención, te guste. Bueno, ¿cuáles son las lecturas que tú hacías? Porque, por ejemplo, ahora que cuentas así con mucha naturalidad, escribir la historia de esto y de aquello, pero detrás de eso está un mundo de lectura también muy pesado, ¿no? Muy grande. Sí, bueno, tengo que decir que yo soy absolutamente autodidacta. Nunca fui a la universidad porque yo en la vida todo lo he hecho al revés. O sea, normalmente la gente empieza estudiando, luego trabaja y luego se casa, ¿no? Ese es el orden. Bueno, yo me empecé casando. Así que con 20 y pocos años ya tenía 2 niños en el mundo y me dije, bueno, Carmencita, ¿qué quieres hacer el resto de tu vida? ¿Te vas a dedicar a ser madre perfecta, esposa ideal y la que mejor hace tartas de manzana o te gustaría hacer otra cosa un poco más interesante? Entonces me contesté que sí, que me gustaría hacer algo un poco más interesante. Y entonces vi en el periódico que anunciaban un profesor de escritura creativa. Estoy hablando de los años 70, o sea, que era una cosa muy novedosa en España. Yo no sé cuánto tiempo lleva eso en Estados Unidos, pero en España, desde luego, en los años 70 nadie ni siquiera sabía lo que era, ¿no? Entonces, bueno, me apunté y es verdad que yo siempre he sido una gran lectora y eso se lo digo a papá porque él era ese tipo de persona que yo creo que ya no existe, que aprende ruso para leer a Tolstoy y griego clásico para leer a Homero, ¿no? Y entonces, bueno, eso también me causó muchas dificultades, porque yo quería ser escritora, pero no me atrevía a meterme en el territorio mítico de mi padre, que siempre decía que después de lo que habían escrito Shakespeare y Cervantes no tenía nada que añadir, que jamás se le ocurriría escribir una línea, porque aquello parecía profanar un territorio sagrado, y ahí va la nena que quiere ser escritora. Pero, pero bueno, una vez que salvé ese obstáculo y empecé a publicar, ah, al final, bueno, incluso conseguí que papá me escribiera un fax, que todavía lo guardo como de las cosas más extraordinarias que me ha pasado en la vida, diciendo lo mucho que le había gustado una de mis novelas. Me llama Oye, mucho, perdón, sí, Rocío, llama no, mucho la atención que mencionas a tu padre, porque una cosa que he visto, digamos que un hilo común entre muchas, no todas, pero muchas de las escritoras, es esa relación, digamos, intelectual, cultural, aparte de Mm. afectiva, obviamente, con el padre, ¿no? Y aquí también tu padre tiene un peso fuerte en el inicio de tu carrera, ¿no?
Sí, es que papá pertenecía a una generación en el que bueno, esos padres un poco victorianos, para entendernos, que no se revuelcan por el suelo con los niños, ni nada, no tenía esa forma más física de comunicarse con nosotros, sino que era un poco de, bueno, uno nunca demuestra sus sentimientos, siempre está perfecto, ¿sabes? Un poco distante en ese sentido, pero su forma de comunicarse con nosotros era a través de los libros. Entonces, desde muy chiquititos, yo me recuerdo sentados todos alrededor de papá y papá leyéndonos un libro siempre adaptado a ese momento. Entonces, cuando éramos muy chiquitos, pues leíamos los cuentos adaptados de Las Mil y una Noche, y de ahí pasamos a leer los cuentos adaptados de la Odisea, y después fuimos subiendo, y dependiendo de qué época, pues yo qué sé, ya de grandes acabamos en la Divina Comedia, por ejemplo, ¿no? Pero era su forma de comunicarse con nosotros, y entonces ha creado un vínculo muy fuerte. De hecho, yo tengo otro hermano que también es escritor, tengo una hermana que es traductora, o sea que desde luego vivir en ese ambiente hace mucho, yo creo. Claro. Oye, y esto, ahora que comentas la influencia que tuvo tu familia, tu padre en particular, eh, hablando de los libros, ¿cuál es la influencia esa que tú consideras quizá la más importante para tu trabajo, para tu escritura? Eh, y lo digo especialmente por este último libro de los espías, mujeres espías, porque es universal, ¿no? Pero me pregunto si hay alguna influencia uruguaya en tu trabajo. Bueno, yo creo que todos los latinoamericanos tenemos la suerte de tener un entrevero, a mí me encanta esa palabra, entrevero de culturas, ¿no? Entonces, somos mestizos en el más glorioso sentido de la palabra, porque no solamente tenemos influencia española e indígena, sino que tenemos también influencias de todos los países. Yo, si pienso en mi infancia, veo que estaba rodeado de personas que me contaban cuentos. Además, no sé si a ustedes les pasaba, pero en mi época los grandes contaban cuentos para aterrorizar a los niños. Entonces, por ejemplo, la cocinera, que era gallega, me contaba unas historias atroces de una especie de hombre lobo que vivía en Galicia, y que entonces si te mordía, tú tenías que salir corriendo hacia un río, y si llegabas antes que el hombre lobo, vivías, pero si el hombre lobo llegaba antes que tú morías. Son unas cosas espantosas. Bueno, pues esa era la cocinera que nos contaba cosas de Galicia. Pero luego teníamos un jardinero polaco, que él decía que era un príncipe. Bueno, supongo que se lo inventaría, pero no importa, porque también nos contaba unas historias de Polonia impresionantes, y de castillos, y de princesas, etcétera, etcétera. Después, por ejemplo, en casa de mis abuelos trabajaba un señor que era Rosacruz. Y todo, había influencias de todos lados. O sea, en la parte de atrás de mi casa había una especie de residencia de ancianos, que todos eran venidos o sea, escapados del Holocausto. Entonces, cada una de esas personas te contaba una historia. Y yo creo que tener una infancia con tantas influencias distintas y con tantos puntos de vista antagónicos, al final también es muy enriquecedor para un escritor. Claro, claro. ¿Qué edad tenías, Carmen, cuando dejaste Uruguay? Yo tenía 12 años, Ah, pero es cuando uno tiene un cambio muy drástico en la vida, es incluso más fácil recordar tu infancia, porque si tú has vivido siempre en el mismo lugar, pues tus nuevas vivencias van tapando las vivencias anteriores, y entonces hay cantidad de cosas que no te acuerdas. Pero si tu infancia se ha quedado cristalizada en el pasado, pues yo te puedo decir año a año, por ejemplo, lo que hacía, ¿no? Y lo mismo le pasa a mis hermanos.
Y como decía Rilke, la infancia es la patria y de ahí se sacan montones de influencias literarias y es como un pozo sin fondo de ideas y de inspiración. ¿Has vuelto, Carmen, a Uruguay? ¿Regresas? No, no has regresado. Sí, bueno, al principio íbamos poco, pero desde que, bueno, sobre todo las redes han hecho muchísimo por restaurar los contactos, ¿no? Porque yo que sé, antes cuando tú tenías que escribir cartas o hablar por teléfono, pues a lo mejor hablabas con tus tíos o con tu abuelo, con no sé cuánto, como mucho una vez a la semana. Pero es que ahora yo sé por la mañana lo que desayuna mi prima, porque estamos todos en contacto. Me imagino que a ustedes les pasará lo mismo, ¿no? Entonces eso ha ayudado a fortalecer una cantidad de lazos y no solamente con la familia, sino también recuperar, yo qué sé, amigos del colegio o amigos de otra época de la vida. Y eso yo creo que es muy bonito. Y bueno, ahora procuro ir a Uruguay una vez al año. Es cierto que durante la pandemia no hemos podido viajar, pero voy a ir ahora en el mes de mayo, que además me hace mucha ilusión porque me han pedido que dé como el discurso de clausura de la Universidad Católica de Uruguay. Y bueno, para mí es una satisfacción porque como nunca fui a la universidad, de repente poder hablar a los estudiantes y volver a la universidad de otro modo distinto, es muy bueno. Igual que tener, por ejemplo, una cátedra a mi nombre, yo jamás hubiera soñado semejante cosa, ¿no? O que me hicieran doctor honoris causa en Perú. Es eso, bueno, esas satisfacciones que le da a uno la vida. Oye, entonces contigo no se cumple eso de que nadie es profeta en su tierra, afortunadamente. Ya se te reconoce y Bueno, todo. no te creas, me costó, ¿eh? Al principio me costó un poco, porque cuando tú te vas de un país, la gente que se queda tiene la sensación de que tú eres como, no sé, no te diré una traidora, pero casi, ¿no? Como que te fuiste y entonces estás desconectado, etcétera, etcétera. Así que me costó un poquito restaurar los lazos, no tanto con la familia, sino con los lectores, por ejemplo, ¿no? Por suerte ahora eso no ocurre y tengo muchos lectores en Uruguay y estamos en contacto también, hacemos muchas charlas como la que estamos haciendo en este momento y para mí es muy bonito porque además de repente aparecen viejos amigos, yo qué sé, de repente la última vez que hicimos esto apareció un vecino que habíamos vivido puerta con puerta durante no sé cuántos años, nos habíamos perdido la pista y de repente, bueno, ya llorando, como te puedes imaginar. Ese tipo de reencuentros y todo lo que propicia las redes sociales a mí me parece extraordinario. Oye, Carmen, ¿y dónde es donde escribes tú? ¿Dónde te sientes a gusto para escribir? ¿Ya te quedaste en España? ¿Es ahora tu casa y visitas otros lugares como ahora Uruguay, como mencionabas? ¿Y España es tu lugar? ¿Ahí es donde escribes? Sí, yo llevo mucho tiempo viviendo en España y me preguntabas que dónde escribo. Pues es que al principio tenía muchas manías. Cuando empecé a escribir tenía muchísimas manías. Tenía que escribir con lápiz. Y tenía que ser un lápiz de tinta, o mejor dicho, una lapicera de tinta negra. Y tenía que ser un cuaderno que no tuviera rayas. Y además me ponía una taza de té y una manzana, porque eso por lo visto hacía Agatha Christie. Entonces yo admiro mucho a Agatha Christie y digo, no, a ver si se me pega algo. y copiaba a Agatha Christie. Ahora, lamentablemente, no puedo elegir dónde escribo. Escribo en los aviones, escribo en los trenes, escribo en los hoteles donde me pillan. Pero cuando estoy en casa, tengo otro cuarto que no es esta biblioteca que están viendo es en el comedor. Y estos son los libros de mi padre, que me hace mucha ilusión tenerlos aquí. Pero yo tengo otro cuarto y me siento siempre de espaldas a la ventana. Y todo el mundo se sorprende mucho de por qué me siento en ese rincón oscuro de espaldas a la ventana. Y la razón es porque si yo estuviera mirando hacia afuera, no escribiría una línea. Primero porque yo me hago novelas todo el rato en la cabeza. Entonces mirando por la ventana pues diría, oye,
y ese señor que lleva una maleta, ¿dónde irá? O esos dos niños están solos y es un poco raro que haya dos niños solos a esta hora, o sea que me estaría haciendo películas todo el tiempo y no escribiré una línea. Así que por eso me pongo en penitencia de espaldas a la ventana. ¿Y en Me algún llama- momento tú asististe a algún taller literario tú Como misma alumna, como alumna? sí, sí. Sí, cuando recién empecé, ahí cuando decidí que no quería hacer tartas de manzana y ser esposa ideal y madre perfecta, ahí me apunté a un taller que además en aquella época no había, era una novedad, era un profesor argentino, maravilloso profesor, por cierto, al que le estoy enormemente agradecida porque escribir es un acto muy solitario, o sea, realmente uno nunca sabe si lo que está escribiendo es algo que valga la pena o mejor que lo tire a la basura. Y entonces, bueno, pues tener un profesor o alguien que de alguna manera te lea lo que estás escribiendo y te diga esto sí, esto no, este personaje, ayuda muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, yo tuve la suerte de tener este profesor tan bueno y luego al cabo del tiempo, mi hermano, que también es escritor, que venía del mundo del marketing, anteriormente se había dedicado al marketing, me propuso el hacer nosotros un taller de escritura por internet. Y, Y así nace el famoso taller de Carmen Posadas y de Gervasio Posadas, ¿verdad? exacto, que es una de las cosas que a mí me ha dado más satisfacciones en la vida, porque hemos tenido más de 5.000 alumnos, muchos de ellos con libro publicado, algunos incluso han ganado premios, y el ayudar a otros, bueno, y María José, sin ir más lejos, es una alumna nuestra, por ejemplo. Ella ha hecho todos los cursos habidos y por haber, porque de verdad, María José, yo creo que tú has hecho el curso básico, el curso superior, has hecho literatura infantil, has hecho autobiografía, no sé si incluso has hecho poesía, lo has hecho todo, ¿verdad? A ver, No sé, ya déjame quitarle espera, María ah, José. A ver, aquí. pero tienes que quitar El liberar el micrófono, Ahora, ahora. Ya, Eso. ahora. el caso es que sí que es verdad y además muy orgullosa, siempre los he recomendado, no porque sea Carmen, he estado también en otros, pero de verdad que además en online me parece perfecta la disciplina, la manera, o sea, yo en ese sentido no tengo palabras y es verdad que cuando ya estaba en estas lides, pues es lo que ella dice. Al final tú puedes escribir, pero parece que siempre te falta algo, te falta una opinión, te falta un referente y con lo tuyo, al menos me pasa a mí, es como que eres más exigente y siempre más dubitativa. Entonces necesitas de un tercero que te guíe. Luego tú sabrás qué quieres hacer, qué tomas o qué dejas, pero por lo menos una opinión y estar siempre dispuesta, claro, a escuchar, no a que te alaben el oído. Y es verdad que hice el de escritura creativa, el básico, luego el superior, hice de guiones, que ahí tengo que decir que no fui capaz, es hacer un guión a mí me resultó muy difícil y eso que yo me muevo bien en la brevedad, pero es otra cosa. Y luego también el de autobiografía. Y bueno, la verdad es que lo recomiendo, siempre los he recomendado porque me han parecido unos cursos muy disciplinados, pero además que están muy bien hechos y que tienen un ritmo como debe de ser. Es decir, si no has pasado aquí o si no has hecho una primera lección, no puedes dar paso al segundo. Y creo que algunos otros talleres en ese sentido se han copiado, pero el precursor es el precursor. Pues qué mejor, ¿verdad? Qué mejor vamos, el apoyar el taller, porque además aquí, Carmen, hay varios chicos que estudian creación literaria, que les interesa. No tenemos la carrera de creación literaria, pero tenemos cursos y algunos chicos y colegas escriben. Entonces, para que sepan que está tu taller y además es en línea, o sea que no se tienen que desplazar hasta España. Y claro, como bien lo dijo María José, es un taller con una reputación excelente. Así que bueno, ya hay una posibilidad. Sí, te Igual en cuento el un chat poquito dejamos cómo... el enlace. Lo pongo Ah, ahora. Sí, gracias. perfecto, que ahí quede en el chat. Sí, yo quería decir que cuando nosotros nos decidimos a hacer este taller, lo primero
que hicimos fue, yo me apunté en varios un poquito para saber qué estaba haciendo el resto de la gente, ¿no? En talleres aquí en España, en Estados Unidos, en todas partes. Y bueno, hay multitud de talleres, pero yo tenía la sensación de que todos los que daban estos talleres eran un poco como los cocineros que nunca te dan la receta completa, ¿sabes? Es como estos cocineros que no quieren que les salga, no te Sí. salga el plato como a ellos, y entonces falta un ingrediente y sin ese ingrediente el plato sale fatal. Entonces decidimos que íbamos a hacer una traición al mundo, al gremio de los escritores, y es contar no solo toda mi receta o la receta de Gervasio, sino también la receta Hemingway, la receta me da igual Dickens o Jane Austen o lo que sea. Porque escribir tiene una parte de talento, que esa se tiene o no se tiene, pero tiene una parte de oficio muy considerable que sí se puede aprender, ¿no? Y entonces nosotros ponemos mucho el énfasis en esa parte que sí se puede aprender y que de alguna manera te da mucha seguridad, ¿sabes? Porque como decía María José, no solamente tienes que escribir, sino que tienes que sentirte bien escribiendo para poder rendir más y para poder tener un texto más interesante. Y Sí, creo que esa es la clave de que el taller tenga tan buena reputación, es decir, que los que de verdad dicen el secreto. Carmen, ¿se puede enseñar a escribir? Esa es una pregunta que muchos nos hacemos. ¿Se puede realmente enseñar a escribir? Pues mira, si le haces esta pregunta a otros escritores, te dirán que no. Te dirán que esto es un rayo divino, que estamos tocados por la mano de las musas y que es un don que se tiene o no se tiene. A mí eso verdaderamente me parece de una gran soberbia, ¿no? Porque en cualquier otro arte, por ejemplo, obviamente tienes que tener una cierta predisposición, ¿no? Yo te digo que yo canto como una rana, a mí me encantaría ser María Callas, pero no tengo ni una oportunidad porque es que tengo un oído enfrente de otro. Pero bueno, si tienes un talentito, digamos, luego la parte de oficio se puede aprender, y de hecho la gente que se dedica a la música se pasa horas y horas haciendo escalas en el piano, y el que quiere ser bailarín todo el día haciendo barra aburridísima, y lo mismo pasa con cualquier disciplina artística, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros también en la escritura, ya te digo, tiene esa parte de talento, pero tiene la parte de oficio que sí se puede aprender. Y bueno, obviamente hasta que existían los talleres literarios, la mayoría de los escritores aprendían en los libros, que sigue siendo la mejor fuente, ¿no? O sea, tú lees una novela de Dickens y aprendes muchísimo del arte de la escritura. Pero una cosa, yo siempre le digo a mis alumnos que una cosa es leer como un lector y otra muy distinta leer como un escritor. O sea, leer como un lector, tú simplemente quieres saber qué pasa con Oliver Twist, si va a encontrar a su mamá, si van a ser felices, etcétera, etcétera. Pero si lees como un escritor, tienes que fijarte en muchas cosas. Tienes que fijarte cómo están construidos los capítulos, cómo son los diálogos, cómo se hace para que un diálogo suene real. Cómo Dickens, por ejemplo, que es un maestro, ya sabes que Dickens era escritor de folletín, ¿no? Entonces sus novelas tienen muchos trucos perfectos que funcionan divinamente. O sea, Dickens tenía la virtud de hacer que sus novelas fueran interesantes frase a frase, y si tú ves el comienzo de las novelas de Dickens son deslumbrantes, o sea que la primera frase ya te engancha de tal modo que tú tienes que seguir leyendo, pero al mismo tiempo tiene la virtud de irte llevando hacia adelante, y como tiene la técnica del folletín, pues él sabe perfectamente que la gente le cansa mucho, por ejemplo, leer capítulos larguísimos, entonces hace capítulos cortos y cada capítulo acaba en alto para que tú tengas que seguir leyendo. O sea, un capítulo de Dickens puede acabar con "y en ese momento la puerta se abrió".
Entonces tú estás leyendo, son las 4 de la mañana, estás agotada, cansadísima, pero tú dices, ay, no, yo tengo que saber qué pasa, qué hay detrás de esta puerta, ¿no? Ese tipo de trucos, bueno, pues tú los puedes aprender leyendo o los puedes aprender con nosotros, que te los vamos a señalar para que veas cómo está hecho, y acortas mucho camino con eso.